Vamos a leer entonces Romanos 12:6, ustedes responden con el 7 y terminamos juntos en el 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre bendito, gracias porque encontramos las directrices para un ejercicio saludable y correcto de nuestros dones dentro de la iglesia, Señor. Son nuestros dones solo porque tú nos los has dado, Padre. Te pertenecen a ti. El propósito es utilizarlos para cumplir con tu plan, para hacer tu obra y para glorificarte a través de ellos, Señor. Ayúdanos a tener una correcta teología, un correcto entendimiento de estas verdades que Pablo nos enseña respecto al servicio al cuerpo, la pertenencia al cuerpo, y que todo se deriva de una entrega irrestricta, sin límites, de nuestra vida a ti, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu, enséñanos la verdad y permítenos hacer, Señor, todo lo necesario para que esa verdad se refleje en nuestra práctica. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, creo que a lo mejor nos pasamos un poquito de bajos. Nada más si le podemos bajar tantito para que no se oiga tan duro el golpe de la P. Ahí ya se escucha mejor, ¿no? Gracias. Bien, hermanos, pues el domingo pasado, como recordarán, comenzamos con esta parte de Romanos 12:6 y vimos cómo nos da Pablo principios respecto a cómo usar nuestros dones. Nos da una manera de saber que estamos usando nuestros dones correctamente, ¿no? No queremos nosotros caer en esa falacia de que como son mis dones y me los dio Dios a mí, pues yo decido cómo los uso, yo decido cuándo los uso, o sea, me vuelvo arbitrario con el uso de mis dones porque son mis dones, ¿no? Debemos entender cómo esos dones responden primero a una gracia, a un regalo del Señor, y por lo tanto el uso adecuado de mis dones tiene que ser conforme a la verdad que el Señor revela a través de ello. Y entonces Pablo nos empieza a dar verdades o principios en cuanto al ejercicio de los dones. El primero de ellos, y por allí decíamos, vamos a hacerlo en forma de acróstico. Si tú escribes la palabra dones, el primero de ellos es con diferenciación, que significa que tenemos diferentes dones unos de otros, y que si llegamos a compartir incluso algún don, aún es diferente al de mi hermano por la forma diversa en la que el cuerpo está integrado. Y poníamos, por ejemplo, la enseñanza, ¿no? Y hemos visto y ha sido notorio a lo largo de estas últimas semanas con los hermanos que pasaron y que compartieron lo de las olas, cómo cada uno tiene una forma distinta de enseñar, ¿no? Ahora, puede ser distinta la forma en la que enseño, nunca puede ser distinto el contenido de lo que enseño. O enseñas la escritura o mejor no quieras pararte aquí, ¿no? Porque no te vamos a dejar. Todos te vamos a caer encima. No podemos cambiar el mensaje. Podemos expresarlo de diferente manera, podemos darle de acuerdo a cómo el Señor nos ha enseñado, cómo nos ha instruido, cómo nos ha conformado. Algunos lo dirá de una manera muy alegre, muy amena, otro lo dirá con más reverencia, con más seriedad, ¿no? Pero la verdad no cambia, ¿no? La verdad no cambia. Y el Señor, y eso es lo hermoso de dejar que nuestros dones estén bajo el control del Espíritu Santo, que el Señor, que es soberano y es perfecto y tiene todo el poder para hacer lo que quiera, sabe cuándo algo tiene que ser dicho con alegría, y entonces Él dispone al hermano que tiene esa facilidad para que lo haga, y sabe cuándo algo tiene que ser hablado con seriedad, y dispone al hermano con la lección, con el tema y con el énfasis de esa lección para que sea comunicado de esa manera. Nada sucede aquí como que por casualidad. Nada sucede de forma fortuita. El Señor lo está moviendo todo y lo está moviendo perfectamente, ¿no? De hecho, hoy vamos a ver, y qué bueno que me acordé ahorita, hoy vamos a ver precisamente una actividad más con la cual nosotros vamos a cerrar este domingo. Y para ello yo le he pedido a un hermano que después de que se dé el sermón y a partir de este domingo y en todos los siguientes, junto con otro hermanito que todavía no sabe, pero que el Señor ya lo ha dispuesto
de antemano, ¿no? Que él puede estar pasando al final de cada sermón y compartir una bendición final para la iglesia. Una palabra conforme a la Escritura que a nosotros nos permita irnos con ese último pensamiento después de lo que hemos escuchado y sabiendo en ese ánimo del Señor que Él desea lo mejor para nosotros porque su voluntad es buena, porque Él es benevolente y misericordioso. Entonces el Señor va disponiendo, ¿no? Antes no teníamos ni siquiera cómo cubrir todos los espacios que se tenían que cubrir para la enseñanza, y el Señor ha provisto, ha traído hombres, ¿no? Ha levantado ese testimonio y ese deseo de poder enseñar fielmente la palabra, y ahora tenemos y van integrándose cada vez más miembros a la iglesia, y vemos cómo van surgiendo cosas que podemos hacer porque el Señor ha provisto diversos miembros al cuerpo con diferentes dones. Entonces, esa idea de la diferenciación es algo que nosotros no tenemos que perder de vista. Yo no quiero hacer las cosas exactamente igual que las hace mi hermano porque yo no soy él, ¿sí? Yo no quiero, tampoco es una competencia, ¿sí? Yo no quiero a ver quién lo hace mejor, ¿no? Yo quiero agradar al Señor, yo quiero usar esa manera en la que Él me ha permitido ser distinto a mi hermano y usarlo para su gloria. Además de diferenciación, nosotros vemos que hay un orden, lo vimos allí cuando dice, según la gracia que nos es dada. Y platicábamos, ¿no?, como esos dones, que en el griego la palabra es carisma, tienen su origen en un don superior que es la gracia, que viene del griego caris, ¿no? Y vemos cómo esa derivación de la gracia de Dios manifestada de muchas maneras, va a decir Pedro que la gracia, la multiforme gracia de Dios, una de esas formas de manifestarse es a través de los dones, pero yo tengo que ejercer esos dones conforme a la gracia, según la gracia que me ha sido dada, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de gracia, asociamos directamente siempre el concepto de gracia a regalo. Si no es regalo, no es gracia, ¿sí? Los dones los debemos asociar directamente al mismo concepto. Si no es un regalo, no es don. Si no es Dios el que te lo dio, entonces no es un don, ¿no? Y nosotros debemos de tener presente eso, porque si nosotros debemos nuestra vida a Dios por su gracia, nosotros debemos nuestros dones a Dios por su gracia también, ¿no? Y entonces como regalo, y ese es un concepto que tratamos el domingo pasado, yo no pienso que ese regalo de Dios es para mí, ¿no? Yo no agarro en un espejo y digo, soy buenísimo para exhortar, me paro en el espejo y me abro un versículo y me estoy exhortando ahí yo mismo en el espejo. No funciona, ¿no? Es un regalo de Dios a mí, pero para el ejercicio y para el provecho del cuerpo de Cristo. Si yo tengo ese regalo, pero solo o no lo estoy usando o lo estoy usando como yo quiero, cuando yo quiero en mis términos, entonces estoy haciendo de un regalo de Dios, o me estoy apropiando de un regalo de Dios que no va a cumplir su utilidad, que no va a funcionar dentro del cuerpo de Cristo como debería de hacerlo. Ahora y por último repasábamos también, ¿no?, esta idea de que la gracia es gratuita, de que el don es gratuito, no significa que no tuvo un costo. Y recordábamos cómo fue Cristo el que cubrió nuestra deuda, fue Cristo el que pagó por nosotros y fue Cristo el que cubrió lo necesario para que nosotros recibiéramos esa gracia. Así que nunca pensemos que porque es gracia no costó nada, al contrario, y no hay una cosa que haya tenido un costo más alto en toda la existencia de la humanidad y no lo va a haber. No lo va a haber, no va a haber un sacrificio mayor ni en esta vida ni en la eternidad que el que Cristo hizo para que nosotros recibiéramos su gracia. Y decíamos el último punto que vimos el domingo pasado es diferenciación, es orden, y después veíamos que el tercer principio es conforme a una norma, ¿no? El uso de los dones se encuentra normado por la medida de la fe. Es decir, no uso los dones a mi discreción, sino en conformidad con la voluntad revelada de Dios. Y entonces Pablo va a usar para explicar esto el don de profecía. Y dice, el que profetiza debe hacerlo conforme a la medida de la fe. Entendemos que esa medida es la cantidad de información revelada por Dios a fin de que sus profetas hablen todo el consejo que les ha dado, y la fuente autoritativa y exclusiva de ese consejo es la Escritura.
Explicábamos cómo funciona el domingo pasado el don de profecía. Si lo quieres ver, puedes ir a nuestra página de YouTube, ahí se suben los sermones dominicales, allí vas a encontrar la lección del domingo pasado y explicábamos cómo funciona, pero un profeta no habla por sí mismo, un profeta habla en nombre de Dios. ¿Sí? Y por lo tanto, y decía, con eso comenzaba, el mensaje que tiene que comunicar es el mensaje de Dios. ¿Cuál es entonces la medida de la fe? Es ese conocimiento que Dios te ha revelado en su palabra para que tú comuniques fielmente lo que Dios le quiere decir al hombre. Y Dios no le quiere decir al hombre si va a ser millonario, si va a ser pobre, cuándo se va a enfermar o cuándo va a estar sano. Dios le quiere decir al hombre que necesita a Jesucristo. Una vez fui a una iglesia donde de repente alguien me dijo, pues jalaron a mi hermano aparte, ¿no? Y ya yo vi que los rodearon ahí varios y todo, y pues nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas, y ya, ¿no? De repente salen y vienen conmigo y casi, y así como premio de consolación, ¿no? Me dicen, a ti te va a ir muy bien en los negocios. Y yo, no, bueno, ¿no? Le digo a mi hermano, ¿qué te dijeron? Que iba a ser un gran siervo de Dios, un gran pastor, ¿no? Mira cómo son las cosas. Mi hermano, si Dios quiere, en el momento, y yo apenas lo estoy pensando, llegará a ser pastor si él así lo quiere. Pero mira qué curioso, ¿no? Que a él le dijeron que iba a ser pastor y yo un gran hombre de negocios y yo terminé siendo el pastor, ¿no? Entonces no se trata de decirle al hombre hacia dónde va su vida y tratar de encontrarle para que diciendo, esto está interesante, quiero seguir a Cristo. No, que conozca cuál es la condición de su espíritu, cuál es la condición de su alma, por qué necesita un Salvador y con esa verdad pueda poner su confianza en Cristo e ir detrás de Él sin límites, sin obstáculos, que no haya otra cosa en su vida más que Jesucristo. Esa profecía es la que todo hombre necesita. Por eso nosotros enseñamos que el don de profecía no se ha agotado, no se ha terminado, pero que no es otra cosa más que revelar el consejo que Dios ya dejó en su palabra, ¿no? Entonces, bueno, vimos también cómo este principio no solamente aplica al don de profecía, sino a todos los dones. Todos los dones deben de ser ejercidos conforme a la medida de la fe. Cualquier don ejercido fuera de los parámetros de la Escritura que definimos, esa es la medida de la fe, la verdad revelada de Dios que tú has comprendido por la obra de iluminación y esa ayuda del Espíritu Santo para que lo entiendas, ¿no? Cualquier don ejercido fuera de ese marco bíblico es un don mal utilizado y que provocará lo opuesto a lo que tiene que hacer el don. En vez de edificar, va a destruir, ¿no? Entonces hoy concluiremos nuestro estudio y vamos a ver los últimos dos principios. Y esos dos principios que corresponden a la E y la S de la palabra dones son enfoque y suficiencia. ¿Y a qué me refiero con enfoque? Fíjate cómo dice el versículo 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O al que exhorta, en la exhortación. Fíjate cómo Pablo está diciendo, ¿no? Si tu don, ¿sí?, es de servicio, ¿en qué te tienes que ocupar? En servir. Enfócate en lo que sabes hacer porque Dios te proveyó de eso, ¿no? Si tu don es el de enseñar, ¿en qué te tienes que ocupar? En la enseñanza. Prepárate para enseñar, estudia más, sé diligente, ¿sí? Ve mejorando la manera en la que haces tu exposición de la palabra, pero ocúpate en eso. No te ocupes en todo, no quieras hacer todo dentro del cuerpo, dice el que exhorta en la exhortación. Siempre me recuerda este tema de entrometerme en las cosas, ¿no? A cuando Pablo iba caminando allí, Jesús iba caminando con Pedro y de repente los venía siguiendo Juan, ¿no? Y le dice, ¿y este qué? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Y qué a ti? ¿No? Sígueme tú. Es ese concepto con nuestros dones. Oye, yo quiero hacer esto. Eso que no te preocupe a ti. Ocúpate de lo que te di. Tú vas a rendir cuentas de los dones que tienes, no de los que no tienes. Oye, es que la iglesia necesita tal cosa. Una cosa es suplir una necesidad temporal y otra cosa es no querer hacer lo que Dios dispuso que tú hicieras, no querer ocuparte de lo que Dios dispuso que hicieras dentro del cuerpo, ¿no? No estoy diciendo que si tienes el don de la enseñanza nunca tienes que mover un músculo para que se monte este salón. Claro que lo puedes hacer, ¿sí?
pero no descuides tu don de la enseñanza por estar haciendo las cosas que no corresponden a tu don, ¿no? Que no sea una negligencia el decir, pues, yo sé que el Señor me puso para esto, pero a mí me gusta más aquello. Mira, es menos cansado, no te tienes que comprometer tanto. Entonces, como no me quiero comprometer en lo que tiene que ver con mi don porque implica mucho, mejor me ocupo de esto. O a veces sentir que tú lo puedes hacer todo mejor que todos, ¿no? Yo puedo servir mejor que el que tiene el don del servicio. No importa que no sea mi don, pero yo puedo. Sí puedes. Y lo puedes hacer en tu carne. Y lo puedes hacer y no agradarle a Dios. El problema no es que puedas, ¿no? Puedes hacer lo que sea y no agradar a Dios, ¿no? Puedes buscar a Dios religiosamente y no encontrarlo. No es un tema de capacidades. Es un tema de que el Dios soberano y sabio que conformó a su cuerpo le da al cuerpo lo que necesita y a ti te dio lo que tú necesitas para funcionar dentro del cuerpo como tienes que hacerlo. Entonces, si fuiste obsequiado con un don, asegúrate de ejercer ese don una vez que lo identifiques. Mientras no lo identifiques, no te preocupes, sirve donde sea necesario para el cuerpo y en el cuerpo, a fin de que se manifiesten tus dones. Oye, no sé qué don tengo. Bueno, entonces participa en lo que te inviten, participa en lo que te pidan ayuda, en donde te digan que hay un área de necesidad, ejércelo allí. Y en ese momento en el que tú vayas encontrando tus dones y que digas, oye, pues mira, estoy haciendo esto, pero yo veo ahora que tengo una facilidad y que me interesa hacer esto dentro del cuerpo, pues platícalo, comunícalo, no te quedes allí esclavizado todo el tiempo pensando, pues ya no importa qué don tengo, ya me pusieron aquí. No, el cuerpo es un organismo vivo, el cuerpo de Cristo tiene esa capacidad de comunicarse y tiene esa capacidad también de decir, ok, mientras está aquí funciona en esto, pero una vez que identificamos sus dones lo ponemos donde los puede ejercer mejor y el Señor es el que va abriendo las oportunidades, va mostrando las necesidades de tal forma que cada quien termine en el lugar donde tiene que terminar. Entonces, una vez que lo identifiques, una vez que sepas dónde tienes que servir, ocúpate de lo que Dios te dio, porque Él, que es infinitamente sabio, te dio lo que necesita el cuerpo para que tú se lo proveas. No dudo que puedas ayudar en otras áreas, que tengas otras capacidades, que incluso tengas otros anhelos de otros dones y otros ministerios, pero tu bendición personal y la del cuerpo está en que te ocupes en hacer con excelencia lo que Dios te encargó que hicieras. Gran parte del problema y de la exhortación de Pablo a la iglesia de Corinto es que habían descuidado el uso del resto de los dones porque todos querían hablar en lenguas. Fíjate, Corintios 12:29, primera de Corintios 12:29, dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Está diciendo, pues no puede, o sea, nunca se imagina uno un brazo allí caminando porque todos quieren hacer lo mismo, necesitan tener esa pluralidad y esa diversidad para funcionar como cuerpo. Ahora, como paréntesis, sí es importante mencionarlo, así como expliqué el domingo pasado respecto al don de profecía. Sabemos que los dones de milagros o señales fueron útiles mientras el mensaje del evangelio era comunicado en un momento crucial, en un momento clave, y que esos dones y esas señales fueron necesarios en el periodo temprano del nacimiento de la iglesia y progresivamente fueron cesando conforme el conocimiento y la escritura de la palabra de Dios se fue haciendo completa. Fíjate, nunca lo había pensado así y lo explica de una manera muy sencilla el pastor John MacArthur, pero fíjate esta periodicidad de los dones, ¿no? Los dones que nosotros vemos en Corintios, que son esos dones de profecía, de lenguas, de señales, de sanidades, de milagros, ¿sí? Corintios fue escrita en el año 54 después de Cristo. Los dones se encuentran mencionados en 4 pasajes de la Escritura. Son Corintios, Romanos, Efesios y Primera de Pedro. Ahora fíjate bien, en ese primer momento en el que se habla de los dones de sanidades, de milagros, de esos dones que autentifican o que autentican el mensaje para darle validez, ¿sí? Fueron escritos en Primera de Corintios, escrita alrededor del año 54. Ya no son mencionados por Pablo en la carta de Romanos. Romanos fue escrita en el 58 después de Cristo. ¿En qué dice Pablo, qué dice Pablo en Corintios? Que las lenguas que cesarán, ¿no?
Y fíjate, 4 años después aproximadamente en Romanos, Pablo ya no vuelve a hablar de lenguas y de milagros, ¿no? Ahora, la siguiente mención de los dones es en Efesios 4, que se escribe en el año 63 después de Cristo. Y tampoco nos habla de esos dones. No vemos allí en Efesios que hable de milagros, no vemos allí en Efesios que hable de lenguas. Finalmente, Primera de Pedro, que es el último pasaje que habla de eso, está escrita en el 66 después de Cristo. Y no solo omite mencionar los dones de señales o milagrosos, sino que en su segunda carta, que fue escrita en el año 67, nos habla de la autoridad absoluta de la Escritura como la palabra profética más segura. Fíjate, ¿por qué es importante tener el contexto de las cosas? Porque si tú dices, es que es la Biblia y está ahí, sí, pero sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Es acumulativa, tú no puedes decir que como lo dijo allí, pues ahora eso es lo que nos rige ahora, ¿no? Hay que ver cómo el Señor va revelando las cosas y cómo en esa ausencia de mención en otras 3 epístolas que acontecieron posteriormente, pues nos da y nos confirma, ¿sí?, que esos dones ya no fueron necesarios, esos dones fueron cesando, ¿no? Lo que Pablo hace en 1 Corintios es regularlos porque se estaban saliendo de control. Lo que nosotros vemos en esa revelación progresiva de la Escritura es que llegó el momento en el que ya ni siquiera fueron necesarios. Ya no hubo necesidad de que ese mensaje del Evangelio fuera confirmado a través de señales y milagros, ¿sí? Entonces, vemos cómo nos va llevando allí la palabra, cómo nos va mostrando cómo ejercer los dones, cómo emplear los dones y cómo nosotros podemos tener la certeza de que los usamos correctamente cuando lo hacemos conforme a la Escritura. Y regresando al punto, Dios quiere que nos ocupemos del don que tenemos y que dejemos también a los hermanos ejercer su don sin obstáculos. Haz lo tuyo y deja al hermano hacer lo suyo. ¿Qué don tienes tú? Ocúpate en eso. ¿Qué don tiene él? Déjalo que se ocupe en eso. Muchos de los problemas, muchas fricciones muchas veces surgen porque quiero hacer lo que no me corresponde hacer o quiero que lo hagan como yo creo que se tiene que hacer, ¿no? Y yo quiero hablar allí e introducir un punto importante que ya mencioné respecto al uso de los dones, pero quiero hablar sobre la excelencia. Si yo me enfoco en mi don, la maestría con la que lo haré será cada vez mayor. Hay un escritor que se llama Malcolm Gladwell, que él escribe para ayudar a gente en temas de negocios y todo eso, pero él escribió un libro que se llama Fuera de Serie, y ahí en ese libro él afirmó que un hombre necesita 10,000 horas de práctica para volverse un experto en algo. Y presenta por qué considera que necesita esas 10,000 horas de práctica. Después hicieron otro estudio y dijeron, bueno, no son exactamente 10,000 horas, depende de qué habilidades tiene, de cómo creció, qué facilidades tiene, pero tampoco es una cosa que se haya desechado. O sea, un hombre necesita 10,000 horas de práctica para volverse experto en algo. Y yo creo que seguramente tú serás experto en algo. Yo le quisiera preguntar a las hermanas, ¿cuántas horas de práctica llevan en la cocina? ¿Cuántas horas? Vamos a hacer un ejercicio rápido, a ver, vamos a sacar la calculadora, ¿no? Vamos a pensar que ¿cuánto emplean en un día en la cocina? 2 horas, 2 o 3 horas. ¿Alguien da más, alguien da menos? Digo, las que cocinan con microondas no cuentan, ¿no? Pero bueno, vamos a poner 2 horas, vámonos al bajito, 2 horas. ¿Cuántos días a la semana? 5, 6, vamos a irnos bajitos por 5 días. Tenemos a la semana 10 horas. Por 4 semanas al mes tenemos 40 horas. Por 52 semanas al año tenemos 2,080 horas, ¿sí? Si dividimos 10,000 entre 2,080, en 4.8 años, ¿sí?, una mujer ya dominó. Bueno, y no considerando esas, ¿no? No considerando esas. Pero vamos a irnos así leve, ¿no? En 4.8 años, una mujer ya invirtió 10,000 horas en cocinar. Ahora mi esposa, casi no uso ejemplos de mi esposa, no los tengo vetados, esta vez no le pedí permiso, pero me voy a arriesgar. Si no me ven el próximo domingo ya saben qué pasó, ¿no? Mi esposa, por
las condiciones de la vida, ¿no? Ella no ejerció, no desarrolló mucho tiempo de cocina en su juventud, pero ahora que tiene familia, pues ya no fue una cuestión, ahora sí las circunstancias la orillaron a tener que hacerlo. Ella no me cree, pero yo ahora cada vez que ella hace algo, lo va haciendo cada vez más rico. Yo creo que sí sobrevivo, ¿no? Ya viendo bien el ejemplo, yo creo que sí. Lo va haciendo, y son cosas a veces sencillas, a veces más complejas, pero yo noto cómo va teniendo una maestría de su cocina, ¿no? O sea, vamos, si me pusiera a compararla con la de mi abuelita, ¿no? Pues o sea, ¿cuántos años lleva? Pero va encaminada a, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestros dones cuando nos enfocamos. Por eso Pablo dice, enfócate en tus dones. Si tienes ese don, ejerce ese don, porque si tú te ocupas en lo tuyo, vas a hacerlo cada vez mejor. Vas a dominar cada vez mejor ese don. Y no debo yo de pensar que porque le dediqué 10,000 horas, ya no necesito al Espíritu Santo. No ese es el punto. Lo necesitas tanto como la primera vez que lo hiciste, y tú puedes tener 100,000 horas y si no lo hiciste en el Espíritu Santo, pareciera como si nunca lo hubieras hecho. Porque el Señor no está allí ayudándote, porque el Espíritu no está allí guiándote, lo estás haciendo en tus fuerzas, lo estás haciendo en tu carne, y no importa cuántas horas lleves, lo vas a hacer mal. Pero piensa qué sucede si lo haces en el control del Espíritu Santo, en la dirección de la palabra, y aparte te enfocas en irlo haciendo como lo tienes que hacer. Te enfocas en ocuparte de lo que es tuyo, ¿no? Uno comienza siendo torpe en todo, ¿no? Es natural que se cometan esos famosos errores de principiante, y ya uno está acostumbrado a, okay, es la primera vez que lo va a hacer, pues debo de tener cierta flexibilidad, cierto margen. No espero que lo haga perfecto la primera vez que lo hace, ¿no? Pero conforme vamos enfocándonos y vamos empleando tiempo en ejercer nuestros dones, esa maestría y ese dominio del regalo que Dios nos dio para servirle a la iglesia se va haciendo notorio. Nadie espera en su primer día de trabajo igualar la maestría con la que el empleado más viejo de la empresa lo hace. No sé si te ha tocado ver esos videos en Facebook o en redes sociales, donde de repente ahí está uno que apenas si puede hacer algo y de repente otro está echando como 200 por hora, ¿no? Es esa idea de que lo domina, tiene todas las facilidades, tiene todo el entrenamiento para hacerlo bien. Nosotros debemos de pensar que lo que Pablo nos está queriendo decir aquí al enfocarnos es no solamente ocúpate de lo tuyo, sino que haciendo lo tuyo vas a ir mejorando en el uso de tu don. Y esa mejora en el uso de tu don se va a convertir en una excelencia que al Señor le es agradable. Imagínate qué gloria le puedes tú entregar, ¿no?, al Señor si sigues enseñando como el primer día que lo hiciste, que no mejoras en nada lo que haces, que te sigues equivocando, que te sigues distrayendo. O sea, que la gente dice, llega gente nueva y a decir, pues esta es la primera vez que lo hace. ¿Por qué? Porque no estamos ocupados diligentemente en enfocarnos en el don que el Señor nos dio para hacerlo de tal manera que en esa excelencia el Señor sea glorificado. Y ahí tenemos que ser nosotros pues muy sensatos en perseguir una excelencia que agrade al Señor, ¿no? Porque nosotros generalmente podríamos caer en el error de querer hacerlo mejor para que nos reconozcan más, ¿no? Y no pensar en el cuerpo, en que si yo funciono mejor, ¿no?, el cuerpo vive mejor, tiene más beneficios, se encuentra más ayudado por mí, ¿sí? Así que vamos a ver el ejemplo de excelencia que nosotros tenemos, y ese lo encontramos en Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de cómo ejerzo excelentemente mis dones, no tenemos otro lugar a donde voltear más que a Jesucristo. Y nosotros vamos a ver que un servicio excelente nace de la comunión. Hermano, 10,000 horas de servicio tienen que venir acompañadas aún de más horas de comunión con Dios. No queremos ser los que mejor hacen algo, pero que no conocen a Dios en nada, ¿no? Que se saben toda la Biblia y que te la pueden recitar, y todos los versículos que alguien diga ya los están hablando antes de que aparezcan en el proyector, pero eso no viene de un corazón que ha sido transformado, que es obediente, que tiene necesidad de Dios y que vive entonces en comunión con Él para encontrar el agua viva, el pan de vida que necesitan nuestras vidas. Entonces,
Si no me relaciono íntimamente con mi Padre Celestial, servirle como a Él le complace va a ser algo imposible. En la comunión conocemos la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Mi capacidad de honrar a Dios con mi servicio y de edificar al cuerpo con mi don depende totalmente de la calidad de mi comunión con Dios. Si dicha comunión o sin dicha comunión mi servicio es incompleto, es decir, todo lo que hago no tiene un sentido espiritual, solo es un acto exterior hecho para los hombres. Y fíjate Juan 17:21, el ejemplo de Cristo dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo en perfecta comunión con el Padre. En ningún momento dijo, Señor, no te necesito para esto, Padre, yo puedo solo. Todo lo hizo en perfecta comunión con el Padre. Dice que también ellos, sigue diciendo Juan 17:21, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es nuestra unidad con Dios y entre nosotros la que manifiesta la excelencia de nuestro servicio a los hombres para que crean en el mensaje que les entregamos. Eso es lo que le da el poder al servicio, que lo haga en comunión con Dios. Colaboro con Dios. Cuando tú haces lo que sea en la iglesia, pero no estás en comunión con Dios, no estás yendo con Él, estás yendo contra Él. Y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido venir a servir a la iglesia de Dios sin comunión, porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de desagradar a Dios con esos rituales farisaicos de ofrecerle un servicio que nada tiene que ver con estar en comunión y en paz con Él? Entonces vemos primero un servicio que nace de la comunión, luego un servicio excelente nace de la obediencia. Y hoy terminaba nuestro hermano Mauricio esa serie de la obediencia, ¿no? En la obediencia nosotros nos determinamos a poner por obra la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es suficiente con conocer la voluntad de Dios para agradarle. Tenemos que poner por obra sus mandatos a fin de asegurarnos de que la práctica es tan consistente como la teoría. De tal forma que al ejercer nuestros dones con excelencia, buscamos hacerlo armoniosamente con las ordenanzas de la Escritura. No quiero hacerlo en contra de la palabra de Dios, quiero hacerlo conforme a la palabra de Dios. Fíjate Juan 6:38, que Jesús lo está diciendo, porque no he descendido del cielo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice para hacer, no dice para conocer. La comunión es necesaria, pero es insuficiente si no hay una práctica. ¿De qué me sirve saber toda la voluntad de Dios si no estoy dispuesto a obedecerla y a vivir por ella? Y eso es lo que Cristo nos está mostrando. Tengo comunión con mi Padre, hago la voluntad de mi Padre. Tengo conocimiento de la voluntad de mi Padre, me ocupo en poner por obra la voluntad de mi Padre. Ahí está la excelencia en el servicio, ahí está la excelencia en nuestro ejercicio de los dones. Y por último, y no estoy siendo exhaustivo, simplemente estoy tratando de dar principios para que tengamos un mejor concepto de qué es servir al Señor con excelencia, ¿sí? Un servicio excelente nace del amor sacrificial. Muchos ven el servicio y el ejercicio de los dones como la forma de realizarse en Cristo. Y ciertamente lo es, pero no precisamente es como encontrar el trabajo de tus sueños. Hacer la voluntad de Dios implica una conciencia de un sacrificio que tendrá grandes costos. Servirle al cuerpo de Cristo viene con un contrato que se firma por fe de estar dispuesto a dar tu vida por tus hermanos, de pagar el precio que se tenga que pagar, de sufrir lo que se tenga que sufrir, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿por qué habríamos de hacer tal sacrificio personal? La respuesta vuelve a ser Cristo. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el servicio de Cristo, dar su vida. Muy pocas veces nosotros vemos el ministerio y el servicio dentro de la iglesia como una forma de dar nuestras vidas. Y tenemos que asociarlo y tenemos que reconocerlo y tenemos que aceptarlo. Me va a costar lágrimas, me va a costar desvelos, me va a costar dinero, ¿sí? Me va a costar de todo tipo de sacrificios que tenga que hacer servirle al Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo o no?
¿Qué te impide servirle al Señor? ¿Qué tienes que ordenar en tu vida para poder hacer ese sacrificio y poderle servirle con ese mismo amor sacrificial con el que Él nos sirvió? Fíjate, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahorita habla del otro, ¿no? Dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Cuántas veces nosotros vemos el servicio a Cristo como asalariados? El servicio a la iglesia como asalariado. No, ya se puso demasiado difícil. Ya las ovejas están muy respondonas, ¿no? Ya empiezan a dar topes y así no es, ¿no? ¿Y qué decimos? No, pues a mí no me, casi, ¿no? A mí no me pagan para esto. Yo no le vengo a servir al Señor para que me vengan a ofender. ¿Y por qué no? Si a Cristo lo ofendieron, si a Cristo lo vejaron, ¿sí? Si Cristo padeció todo eso por ti, ¿por qué no habrías tú de padecer algo por Cristo? Y cuando digo algo me refiero a todo lo que sea necesario padecer, a todo lo que venga implícito dentro del servicio. No le estás sirviendo a seres perfectos. Le está sirviendo a seres que están en proceso de perfección, que se despiertan de malas, que traen alguna enfermedad, que traen una preocupación, ¿sí? que están distraídos. Le estamos sirviendo a hombres igual que nosotros. Debo de esperar que así como yo peco y peco contra muchas personas, pues ellos en algún momento también pueden pecar contra mí. ¿Y qué va a pasar? ¿Vale la pena el servicio o no vale la pena el servicio? ¿Lo hago para ellos y por ellos o lo hago por Cristo y para Cristo? ¿Huyes del ministerio cuando las cosas se complican? ¿Sí? ¿O entregas tu vida a Cristo y a su iglesia porque sus sufrimientos son el ejemplo de entrega absoluta en la vida del creyente? Así que pensemos en las excelencias de Cristo al momento de ejercer nuestros dones. Pensemos en la excelencia de su disposición para glorificar al Padre, en la excelencia de su amor para entregarse por sus criaturas que no merecían nada, en la excelencia de su entrega para hacer todo lo necesario para redimir a los suyos. Piensa que ese Cristo que hace todo por su iglesia te ha dispuesto a ti como su siervo para que te ocupes de eso que Él quiere lograr en favor de su cuerpo. Y ayer platicábamos con los varones, ¿no? Ayer platicábamos con los varones de el deber que nosotros tenemos, y les ponía el ejemplo de las empresas estas transportistas, ¿no? Que ellos mueven mercancías y mueven paquetes y toneladas de paquetes a través de barco, a través de aviones, ¿no? Pero llega un momento en el que ya no pueden mandar un barco con todo, o un avión con todo y empezarlo a aventar así como que con paracaídas a las casas. Tienen que dárselo a una persona que va en un vehículo y que lo entrega personalmente a cada casa. Y les decía a los hermanos, a eso se le llama el servicios de última milla. Es el último tramo que tenemos que hacer, pero que lo tiene que hacer una persona. Ya no podemos hacerlo nada más así como que en un vehículo y mover todo. Tiene que ser ya personal, ¿sí? Hermanos, y les decía ayer a los varones, nosotros somos los de la última milla en la obra de Dios. Dios está haciendo todo, Dios está moviendo todo, Él está proveyendo todo, Él está dando todo lo que el cuerpo necesita. Pero somos nosotros los que hacen esa última milla, ayudados por Él, capacitados por Él en las fuerzas que Él nos da para mostrar las excelencias de Cristo. ¿Cómo van a conocer a Cristo si nos ven a nosotros y no ven nada parecido a Él? ¿Cómo van a saber que Cristo tiene un amor sacrificial si nosotros nunca estamos dispuestos a sacrificar nada? Sirvo mientras pueda, sirvo mientras sea cómodo, sirvo mientras no tenga que cambiar nada en mi rutina, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a representar a Cristo que se encarnó para mostrarnos y darnos ese ejemplo si nosotros no queremos hacer la obra y no queremos hacerla como Dios quiere que la hagamos? ¿Cómo lo vas a hacer? Como puedas, como se te antoje, como se te ocurra, cuando tengas ganas, cuando lo hagan como tú quieres. ¿O lo harás en sumisión a tu Señor y en el orden que Él ha establecido para que su cuerpo funcione apropiadamente? ¿Qué tan excelente es tu servicio hoy? ¿Viene sustentado por la comunión? ¿Viene sostenido por la obediencia? ¿Viene fundamentado en el amor sacrificial? Si no es así, vayamos al trono de gracia para el oportuno socorro
seamos limpiados de nuestro pecado en arrepentimiento y confesión y ocupémonos de cumplir nuestras funciones en el cuerpo mediante el uso de nuestros dones con un enfoque que nos permita perfeccionar nuestro servicio al Señor tanto como podamos hasta que Él regrese. Porque al final es para Él. Y mira, lo veíamos, ¿no? Solo a Dios la gloria. ¿Qué es lo importante del servicio? ¿Cuál es el fin último del servicio? Que Dios sea glorificado por la forma en la que yo sirvo. Que Dios sea reconocido, alabado, adorado. Que cuando el hermano vea el gran corazón con el que lo haces, la gran disposición, el gran sacrificio con el que serviste, él diga, gloria a Dios. Él diga, gracias Dios por ese hermano que has puesto ahí. No que diga, mira, qué hermanazo, ¿no? Nada lo para, no, que diga gloria a Dios. Y sí te podrá dar una buena palabra, una palabra de ánimo, un reconocimiento que tú tendrás que llevar a Dios para que la gloria sea de Él, exclusivamente de Él. Entonces, hermano, que tus aspiraciones ministeriales nunca se opongan a tu funcionamiento en el cuerpo. Que no sea un obstáculo el anhelo de tu corazón, sino que probando la buena voluntad de Dios, tus anhelos se conformen al anhelo de Él para que no pierdas el enfoque. Entonces ese es el cuarto principio, el enfoque, y terminamos con el quinto, que es la suficiencia. Dice el 8 al final, en la parte B, dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En esta última parte vemos lo que en gramática se llama complementos circunstanciales de modo. Estos complementos especifican cómo deben realizarse las acciones mencionadas: repartir, presidir, hacer misericordia. Y describen la actitud y la disposición que debe acompañar al ejercicio de cada don. Ahora, como ya se los mencioné, no creo que estos complementos sean exclusivos de dichos dones. Y eso no significa que entonces yo tengo que separarlos y a revolverlos como yo quiera, no se trata de eso, ¿no? Pero creo que podemos ver la perspectiva más amplia de estos complementos. Por ejemplo, yo quiero enseñar con liberalidad, con diligencia, con alegría. No solamente quiero dar con liberalidad, quiero hacerlo todo con liberalidad. Quiero servir con liberalidad, quiero servir con diligencia, quiero servir con alegría, quiero proclamar el evangelio de manera que hable proféticamente con liberalidad, con diligencia, con alegría. Así que yo veo aquí un principio superior que es la suficiencia. Cualquiera que sean los dones que tengas, ejércelos de forma suficiente en el cuerpo. No limites tu don, no seas perezoso con tu don y no lo hagas con tristeza. Hay que reconocer que mi iglesia tiene la necesidad de que yo le sirva y tiene la necesidad de mis dones, y que el Señor me puso aquí con una responsabilidad funcional. No servir en nada a mi iglesia significa que el cuerpo se está quedando incompleto en lo que respecta a su funcionamiento. ¿Y cómo puedo saber que ministro mi don con suficiencia? Vamos a leer 1 Pedro 4:10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, y ahí va a decir cómo. Y lo primero que dice es: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si la multiforme gracia de Dios ha sido súper abundante, mi ministración del don debe de ser también abundante. Debo de ser sensible a las oportunidades de ministrar mi don y estar dispuesto a hacerlo cada vez que el Señor me abre una oportunidad. Dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya está allí las oportunidades de servicio. Cuando tú llegas a una iglesia y dices, no hay en qué servir, es que no estás viendo las oportunidades de servir. No es que no haya realmente que servir. Ninguna iglesia lo tiene todo resuelto. Ningún cuerpo está completo y perfeccionado que diga, no, ya no tenemos lugar para ti, ya estamos aquí todos los que necesitamos. No, porque ni siquiera nosotros determinamos qué funciones necesita el cuerpo, qué responsabilidades tiene que cumplir. Eso nos lo comanda Cristo. Entonces yo necesito que el cuerpo crezca y que cada miembro se involucre y que cada miembro ministre su don como buen administrador de la gracia de Dios. ¿Cuánta gracia te ha dado Dios? ¿Mucha o poca?
mucha. Más de la que pensé que necesitaba y más de la que aún yo anhelo. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no son respondidas de manera excedente? De manera que no me dio Dios lo que pedí, me dio mucho más de lo que yo había pedido. Pero de repente nosotros cuando queremos ejercer el don, no, pues, ahí nada más te doy lo que te toca, ¿no? Ya no puedo más, ¿no? No hay amor sacrificial y no queremos ministrar nosotros abundantemente conforme a la gracia que recibimos. Demasiadas ocupaciones, demasiadas preocupaciones nos pueden distraer y entretener tanto que esas oportunidades pasan delante de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Las oportunidades de servir a la iglesia se manifiestan en la comunión como iglesia. Es que no sé dónde servir, es que no conoces a los hermanos. Sabrías quién está enfermo, sabrías quién tiene necesidad de alimento, sabrías quién no tiene para medicinas, quién no se puede parar de su cama, ¿sí? Sabrías quién no tiene cómo movilizarse y sabrías qué hacer, pero no pasas tiempo con el cuerpo. Tú quieres que haya un tablero allí, casi que lo publiquen, ¿no? Y que tú puedas postularte áreas de servicio. No, esas las vas a conocer aquí. Hay muchas cosas que no porque yo sea el pastor todo lo sé, no sé. De repente me entero, la hermana tal ya visitó a tal, qué bueno, gloria a Dios. Yo no había visto esa necesidad, pero alguien sí lo hizo. No necesita el cuerpo de mí para funcionar, necesita de Cristo. Entonces, tengo que estar dispuesto a hacer todo como buen administrador de esa gracia abundante de Dios y ministrar de manera abundante también mi don. Luego dice, ministre conforme a las palabras de Dios. Otra vez, ¿no? Otra vez es como si nos estuviera ahí diciendo el Espíritu Santo, si vas a usar tu don, úsalo como yo te dejé dicho. No te confundas, no andes ahí pensando que y voy a hacer esto y aquí vamos a poner unas luces bien padres y al rato una cosa ahí que suene y no, que se ponga buena la alabanza. No es ese el interés del Señor, no es que no le guste la alabanza, pero no es su propósito que la alabanza te guste a ti, se trata de que le agrade a Él. Entonces hay que hacerlo conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Repasamos el domingo anterior todas esas responsabilidades que tenemos los unos a los otros, ¿no? Esa es la manera en la que hay que ejercer los dones. ¿Qué responsabilidad tengo hacia ti, hermano? La voy a suplir con el don que el Señor me dio. Luego dice el pasaje, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En mis propias fuerzas, ministrar mis dones va a ser algo muy limitado. El sueño, el cansancio, las enfermedades, las limitaciones propias de nuestra condición terrenal. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Necesitamos desplazarnos de un lugar a otro y ese desplazamiento toma un determinado tiempo que algunos saben calcular bien y otros no, ¿no? Pero no voy a aparecer yo de repente allí. Si yo salgo en un minuto antes de las 7 a la reunión del miércoles, pues ya sé que voy a llegar tarde, ¿no? Entonces, debo de tener en cuenta, ¿sí?, que no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor, es conforme al poder de Dios. Si lo hago en el ánimo del Espíritu y no en la carne, mi ministración va a fluir como una fuerte corriente que riega y edifica la iglesia para crecimiento constante. Lo platicábamos con las hermanas el viernes, ¿no? Y veíamos cómo el Proverbio 31 dice que la mujer virtuosa se ciñe los lomos de fuerza, ya se cansó, tiene que seguir, tiene que hacer más cosas. ¿Y qué hace? Pues toma determinación y toma fuerzas, pero no de cualquier lado, las toma del Señor. Fíjate que dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que el que ministra lo haga conforme al poder de Dios, de Cristo. ¿Y qué está diciendo aquí? Tengo que reconocer mis debilidades, tengo que aceptar mis debilidades y descansar en esas debilidades, porque en esas debilidades yo puedo buscar a Dios y Dios me puede dar la fuerza que necesito. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ministro mi don conforme al poder de Dios. Y por último, y me
parece providencial como hoy que terminamos y no me acordaba yo o no lo pensé cuando estaba haciendo esto, pero hoy que le tocaba a mi hermano Alex compartir solo a Dios la gloria y lo escuchaba. Por último, fíjate cómo el Señor nos manda a ministrar nuestro don. Fíjate allí en Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla conforme a las palabras si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo está construida la oración. No dice para que en todo sea Dios glorificado por ti. ¿Por quién tiene que ser Dios glorificado? Por Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La cabeza de la iglesia, el que nos dio dones, el que ordenó el cuerpo, el que nos dio responsabilidades. Cuando tú ejerces adecuadamente y ministras tus dones adecuadamente, ¿sí? ¿Quién le puede presentar al Padre gloria? Cristo, porque está viendo el fruto de su esfuerzo, está cosechando el fruto de lo que invirtió en nosotros y entonces llega Cristo delante del Padre y ¿qué él hace? Lo glorifica. Para que veas qué tan importante es tu ministerio y que lo hagas conforme a la voluntad de Dios. No se trata de ti, se trata de hacerlo como nuestra cabeza nos dicta, en los términos en los que Él quiere, porque Él es el que sabe cómo agradar al Padre. Él es el que conoce al Padre, Él es el que se relaciona íntimamente con el Padre. Él es el que nos utiliza a todos nosotros para que ministrando de esta manera, ¿quién sea glorificado? Dios. Entonces, hermano, si tengo un interés genuino en glorificar a Dios tanto como pueda en esta vida, me emplearé tan apasionada y comprometidamente como pueda en ministrar mi don a sus hijos. Si no tengo interés en la gloria de Dios, es natural que no tenga interés en el servicio a Dios. Y esa es la cosa que a todos los que somos responsables de un cuerpo, de un rebaño, esa es la cosa que nos choca aquí en la cabeza y que decimos, ¿por qué no quiere servir? ¿Por qué no quiere darse a la iglesia? Porque no aprecia la gloria de Dios. No quiere comprometerse con una iglesia, no quiere servir en una iglesia, no quiere formar y dar su vida en esa iglesia. ¿Por qué? Porque no aprecia la gloria de Dios. El servicio es opcional cuando yo quiera, ¿sí? Yo soy el que decide, yo decido en qué, no me vayas a decir tú y no me digas cómo lo hago porque yo ya sé. ¿Qué le importa? No le importa la gloria de Dios. Se importa a Él, se importa a ella, eso es todo lo que le importa. Esa es la extrañeza de ver a hombres y mujeres que profesan la fe cristiana, pero no quieren comprometerse con la iglesia en su cuidado y servicio. Afirman amar a Dios, pero no tienen un deseo profundo por glorificarlo tanto como puedan con su vida, con su tiempo y con sus recursos. Aman a Dios desde la comodidad de su apatía. Es un amor carnal. Es el mismo amor carnal que ofrecen en casa a sus maridos, a sus esposas, que ofrecen en casa a sus hijos. Es un amor egoísta y conformista. Te amo como yo quiero. Ya no te amo como Cristo quiere que te ame. No te amo en los términos en los que Cristo me enseñó a amar. Te amo como yo quiero. Y si quiero lo hago y si no tengo ganas, no. Y no me digas cómo te tengo que amar, si no, no es amor. ¿A poco no tenemos esa idea tan irracional en nuestra mente? Si me dices cómo te tengo que amar, entonces no es amor. Ahora, no significa que todo lo que te diga el otro es amor, no. Significa que hay una manera de saber cómo amar y eso lo encontramos en la Escritura. La Escritura es la que me enseña cómo amar. Y si la Escritura me enseña cómo amar, me enseña cómo amar a Dios. Y si yo digo que amo a Dios, tengo que estar dispuesto a servirle el cuerpo en todo lo que quiera. En todo lo que quiera Dios. En todo lo que quiera Cristo, porque Cristo tiene que honrar al Padre a través de este cuerpo y que Él compró con el precio de su propia sangre. Así que, y le hablo a los que han estado aquí por mucho tiempo, no sé qué estás esperando para servirle a la iglesia. Si vienes a calentar sillas, síguela calentando, pero no te sirve de nada, no estás glorificando al Señor.
no te va a llevar a nada, no va a hacer que tu espíritu crezca, no va a hacer que tu alma se entregue verdaderamente a Dios. No vas a poder cumplir ese mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque no estás pensando en su gloria. Y no estás dispuesto a dejar nada, sacrificar nada, cambiar nada en tu vida para su gloria. Pues síguenos visitando, ¿no? Síguenos visitando. Está abierta la iglesia a quien nos quiera visitar, ¿sí? Pero esta iglesia la conforma aquel que está dispuesto a servir a Cristo y a través de ese servicio glorificar a Dios. El verdadero creyente persigue la gloria de Dios como la razón suprema de su existencia. Soli Deo Gloria. Nos decimos reformados, pero ¿cuántas veces no vivimos Soli Deo Gloria? No es un lema bonito para ponerlo en la playera y que mi Biblia lo diga y soy reformado y mis publicaciones en Facebook. No, es la forma de vivir nuestra vida solo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el oxígeno del espíritu y la alegría del alma de un hombre que ha sido regenerado. No hay un amor más inútil hacia Dios que aquel que vive su vida para sí mismo y no para ministrar los dones que Dios le ha regalado a fin de edificar el pueblo que Dios ama. ¿Por qué? Porque Dios no recibe gloria de nada. Es inútil tu amor, está desperdiciado. Entonces, hermano, el llamado del Señor es: te ha dado dones, te ha dado gracia, te enseña cómo usarlos. ¿Qué es lo que sigue? Úsalos. ¿No sabes en qué? Ven y platicamos y vemos en qué. De veras, no es que no haya que hacer. Se está organizando unos hermanos para ir a visitar en la semana a 2 familias, ¿no? Hay que prepararse y ayudar en todo esto que implica montaje, ¿no? Hay que ir y participar y servir. Y no les voy a mentir, y no es queja, ¿no? Llego a la reunión de varones, llego a la reunión de mujeres y hay que ir y subir la bocina y montarla, y empezamos tarde, y si no llegué temprano, ¿no? Empezamos tarde porque hay que hacer todo lo que no hubo nadie que preparara. Y digo, no es queja, pero les estoy mostrando, hay cosas que hacer, hay cosas que preparar, hay gente que discipular. ¿Qué somos? Una iglesia de discípulos que hace discípulos. Yo te pregunto, hermano de la membresía, ¿a cuántos estás discipulando? ¿De cuántos te estás ocupando? ¿Por qué aquí en la iglesia solo hay 2 o 3 que discipulan? ¿No podrías acaso discipular a alguien? ¿No conoces lo suficiente la Escritura para discipular a alguien? Entonces, no se trata de a ver qué se puede hacer. Se trata de estar dispuesto a dar la vida, ¿sí? A entregar nuestros regalos que Dios nos ha dado, porque no solo es el don, el regalo, es el despertar todos los días, es el ser sustentado todos los días, es el tener el entendimiento de la gracia y estar dispuesto a ponerlo en el servicio al Señor con todo el amor, con toda la disposición, ¿sí? Con esa actitud de suficiencia a fin de que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado y alcance la medida de madurez que el Señor quiere para el cuerpo, que es más que hoy, ¿sí? Más que hoy, pero menos que mañana, ¿no? Cada día tiene que ir creciendo el cuerpo más, ¿sí? Oye, hoy crecimos en algo, sí, pero mañana hay que crecer en otra cosa, y pasado en otra, y el crecimiento de ayer ya no nos sirvió, ¿no? Hay que ir perfeccionando nuestros dones, hay que ir haciéndolo mejor. Mañana lo hago mejor, pero pasado mañana no va a ser suficiente. Tengo que seguir mejorando y buscando esa excelencia en nuestro servicio al Señor. Entonces esa es la instrucción de Pablo respecto a los dones. Esos son los principios que él nos da para saber cómo servirle al cuerpo de una manera en la que agrademos a Dios, en la que cumplamos la función que Él nos ha dado y que en todo Él sea glorificado. Vamos a ponernos de pie. Le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Eduardo para que nos comparta la bendición final. Abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 6.
Versículo 24. Números, capítulo 6, versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios de esta manera: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Dios, en esta hermosa tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos has dado de escuchar el consejo de tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, creemos que eres la fuente de toda gracia y paz, en cuyo amor eterno hemos hallado refugio y en cuya fidelidad permanecemos seguros. Postramos nuestros corazones ante ti, reconociendo que solo tú y tu mano puede guiar nuestros pasos. Solo tu rostro iluminado sobre nosotros puede traernos paz. En tu bondad infinita nos has dado la promesa de tu compañía y nos has dicho: no te desampararé ni te dejaré. Haz que estas palabras sean para nosotros el sostén de nuestras almas, el ancla de nuestras tormentas y la luz en medio de las tinieblas. Que nuestros pensamientos encuentren reposo en tu santidad y que nuestros corazones se deleiten en tu amor. Oh Padre eterno, que tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Pastor y nuestra esperanza. Haznos andar en tus sendas con temor y temblor, y permite en cada paso que seamos el reflejo de tu luz en un mundo de necesidad, en un mundo que te necesita de verdad. Suplicamos que tu Espíritu nos llene de gracia y sabiduría, y que cada palabra nuestra, que cada pensamiento y cada obra sea para la gloria de tu nombre. Bendice, oh Señor, a esta congregación con la abundancia de tu misericordia. Guarda a cada uno de tus hijos bajo la sombra de tus alas, y en la plenitud de tu amor, danos la fortaleza para vivir como luces en este mundo. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros, oh Dios, y que la paz de tu Hijo, el Príncipe de paz, permanezca con nosotros, ahora y para siempre.